Como miembro de la comunidad, es posible que escuche la frase vivienda asequible a menudo en una conversación, pero es posible que no comprenda completamente lo que significa para su comunidad. Esta presentación está destinada a proporcionar una descripción general de la vivienda asequible, quién necesita una vivienda asequible y cómo se crea. ¿Qué es una vivienda asequible? El gobierno generalmente define la vivienda como asequible cuando no consume más del 30% de los ingresos del hogar, dejando fondos adicionales para alimentos, atención médica, transporte, préstamos estudiantiles, ahorros y gastos que impulsan la economía local. Viendo la jerarquía de Maslow, una vivienda digna, segura y estable es una necesidad básica. Cuando se satisfacen nuestras necesidades básicas, podemos contribuir y apoyar a la comunidad en general. Por lo tanto, cuando no tenemos acceso a la vivienda asequible, toda la comunidad sufre y no estamos trabajando hacia la visión de la ciudad de crear una comunidad justa, asequible e inclusiva. Además de la vivienda como una necesidad humana básica, los planes adoptados por nuestra ciudad reconocen el importante papel que puede desempeñar la vivienda en la creación de un Denver equitativo, sostenible e inclusivo. A través del proceso de planificación de Denverite, tuvimos más de 24,000 puntos de contactos con la comunidad, y un tema contundente durante todo el proceso fue la construcción de viviendas más asequibles y un crecimiento equitativo. ¿Qué sucede cuando la vivienda no es asequible? En primer lugar, fluye menos dinero a la economía local. Esto se debe a que una mayor parte de los ingresos de las personas se destina a costos de vivienda, y queda menos dinero para bienes y servicios que pueden impulsar la economía local. Además, la desigualdad aumenta cuando las personas o familias de bajos ingresos no pueden vivir en áreas con buen acceso a trabajos, transporte, parques y otras comodidades. También vemos que el crecimiento económico dentro de la región se desacelera, ya que los empleadores no pueden encontrar trabajadores que puedan pagar una vivienda en la región. Y a medida que las personas se ven obligadas a vivir más lejos de sus trabajos y otros servicios, el tráfico aumenta y los costos de infraestructura pública aumentan aún más. En los últimos años, los costos de la vivienda han aumentado más rápido que los ingresos. Aunque los ingresos en ciertas industrias han podido absorber el aumento en el costo de la vivienda, en general, los costos de vivienda han seguido creciendo a un ritmo desproporcionado, lo que amplía la brecha y aumenta la necesidad. Cuando vemos quién puede pagar una vivienda en Denver hoy, un porcentaje cada vez menor de unidades está disponible para los hogares que ganan el 80% del ingreso mediano del área e incluso menos para aquellos que ganan el 50% del ingreso mediano del área. Tal vez se pregunte, ¿por qué el costo de la vivienda continúa aumentando y qué afecta el costo de la vivienda? El aumento del costo de la vivienda no se puede atribuir a un solo factor, sino que es el resultado de factores locales y globales. La siguiente gráfica muestra los diferentes factores que afectan el costo de la vivienda. Si bien los factores relacionados con el costo varían según la vivienda y el tipo de construcción, los factores más importantes son la tierra, la mano de obra y los materiales. Entonces, ¿quién necesita una vivienda asequible? Todas las personas, desde personas de ingresos altos hasta trabajadores por hora, personas sin hogar, artistas, trabajadores de la salud, personas mayores y todos los demás. Los precios de la vivienda pueden variar de un hogar a otro, pero todas las personas comparten la necesidad de poder pagar el hogar en donde viven. Todas las personas deberían de poder pagar la vivienda y otras necesidades dentro de sus posibilidades. Por lo tanto, lo que puede ser asequible depende de los ingresos o el hogar. Las viviendas con restricciones de ingresos comúnmente utilizan el ingreso mediano del área o AMI para determinar si un hogar se considera de bajos ingresos y es elegible para tener una unidad con ingresos restringidos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos utiliza los límites de AMI ajustados según el tamaño del hogar para garantizar que los hogares sean elegibles para viviendas asequibles con restricciones de ingresos. En lugar de pensar en el AMI como una tabla de números, es importante comprender lo que estas categorías representan. Por ejemplo, el ingreso mediano de un cocinero es de $26,240. Dependiendo del tamaño del hogar que esta persona mantiene, obtiene un ingreso menor al 50% del AMI si es soltero o mantiene a una pareja o un hijo. Si estuviera apoyando a un hogar de 3 o más, estaría por debajo del 30% del AMI. Un educador infantil gana un salario mediano de $35,520. Si bien el tamaño de su hogar puede variar, obtendría un ingreso inferior al 50% de la AMI. El ingreso mediano de un trabajador de mantenimiento o de construcción es de $40,280. Si esta persona solo se mantuviera a sí misma, sus ingresos están por debajo del 80% de la AMI. Si tuviera que mantener a una pareja, sus ingresos estarían por debajo del 60% de la AMI.
Si tuviera un hogar de 3 o más personas, estarían por debajo del 50% del ingreso mediano del área. El ingreso mediano de un trabajador social es de $56,750. Si esta persona solo se mantuviera a sí misma, su ingreso estaría por debajo del 100% del AMI. Si tuviera que mantener a una pareja, sus ingresos estarían por debajo del 80% del AMI. Si esta persona fuera a mantener a un hogar de 4 o más, sus ingresos estarían por debajo del 60% del ingreso mediano del área. El ingreso mediano de un enfermero es de $73,000. Si esta persona solo se mantuviera a sí misma, sus ingresos están por debajo del 120% del AMI. Si tuviera que mantener a una pareja, sus ingresos estarían por debajo del 100% del AMI, es decir, de bajos ingresos. Si esta persona fuera a mantener a un hogar de 4 o más, sus ingresos estarían por debajo del 80% del ingreso medio del área. Viviendas para un Denver inclusivo es el plan de vivienda de 5 años de la ciudad que brinda orientación sobre políticas y financiación relacionada con las necesidades de vivienda. El plan proporciona 4 objetivos principales. El primero es estabilizar a los residentes en riesgo de desplazamiento involuntario. Esto incluye programas como financiamiento para reparaciones de vivienda, modificación de accesibilidad, alquiler temporal, asistencia de servicios públicos y otros, todos los cuales tienen como objetivo mantener a las personas en sus hogares existentes. El segundo objetivo es promover viviendas equitativas y accesibles a través de inversiones en programas o acciones políticas. Esto se logra mediante programas como asistencia para el pago inicial, asesoría para compradores de venta y servicios de realojamiento rápido para promover viviendas accesibles. El tercer objetivo es preservar los precios razonables y la calidad de la vivienda. Esto se logra a través de la Ordenanza de Preservación de la Ciudad, el financiamiento de brechas y la extensión de convenios de vivienda asequible. El objetivo final es crear viviendas asequibles en áreas vulnerables y en áreas de oportunidad. Esto se logra a través de programas de bonos y aprovechando los fondos de vivienda asequible de la tarifa de vinculación y otras fuentes para proporcionar financiamiento de brecha para crear viviendas asequibles. Además, herramientas como zonificación de incentivos y la vivienda inclusiva también pueden servir como herramientas importantes para crear viviendas asequibles. Ahora que entendemos qué es la vivienda asequible y quién en nuestra comunidad la necesita, hablemos de cómo se crea la vivienda asequible. Las unidades de vivienda asequibles dedicadas, que generalmente se crean a través de asistencia pública y asociaciones entre entidades públicas y privadas, son esenciales para garantizar los precios accesibles en vecindarios donde los costos están aumentando rápidamente. También son adecuadas para crear comunidades inclusivas y proporcionar viviendas asequibles a hogares con ingresos muy bajos. Las unidades asequibles de origen natural, o NOA, son unidades que pueden alquilarse o venderse a niveles asequibles, pero no tienen requisitos de asequibilidad legalmente vinculantes y pueden volverse inasequibles con el tiempo. Estas son comúnmente proporcionadas por el sector privado y ejemplos incluyen apartamentos más antiguos que no se han remodelado. Estas unidades se vuelven menos asequibles cuando los precios de las viviendas aumentan porque hay más demanda de unidades. Ambos tipos de viviendas son importantes. Sin embargo, para los propósitos de esta presentación, nos enfocamos en la vivienda asequible dedicada, es decir, en la que una persona debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos, generalmente por debajo del 100% del AMI. En el pasado, el gobierno federal era el principal financiador de desarrollos de viviendas asequibles. Hoy se crean viviendas asequibles dedicadas a través de la asistencia pública, asociaciones público-privadas o programas basados en el mercado. ¿Cómo se financia y, por lo tanto, se crea la vivienda asequible subsidiada? Al igual que con cualquier desarrollo, existe un costo total de desarrollo. Una parte de estos costos está cubierta por los ingresos de alquiler. Sin embargo, debido a que estos son pagados por hogares de ingresos bajos, estos ingresos de alquiler no cubren el costo total de desarrollo. Como tal, comúnmente existe una brecha en la financiación necesaria para desarrollar la propiedad. Para llenar la brecha, los socios sin fines de lucro generalmente necesitan un subsidio para hacer que el proyecto sea financieramente viable. El subsidio se puede utilizar para ayudar a cubrir los costos de construcción, alquileres o costos operativos. Por lo general, mientras más bajos sean los ingresos servidos en el desarrollo, mayor es la brecha y, por lo tanto, se necesita más subsidio. El subsidio se puede proporcionar por adelantado para reducir el costo total de desarrollo, lo que puede reducir los costos de financiamiento mensuales. Estos tipos de subsidio incluyen tasas de interés por debajo del mercado, bonos exentos de impuestos, fondos de préstamos locales y créditos fiscales estatales. El subsidio también puede ocurrir en forma de asistencia para alquiler, como los vales de la sección 8.
para ayudar a los inquilinos a pagar los alquileres y aumentar los ingresos por alquiler, y, por lo tanto, reducir la necesidad de otros subsidios. Por lo tanto, para que un proyecto de vivienda asequible se desarrolle, los ingresos por alquiler más el subsidio deben cubrir el costo de desarrollo. Cuando vemos la gama de viviendas, estos programas pueden diseñarse para satisfacer una variedad de necesidades. Sin embargo, estos programas suelen estar dirigidos a personas que ganan menos del 60% de la AMI. Esto se debe en parte a que los subsidios públicos dan prioridad a aquellos con mayores necesidades. Además, lograr estas rentas bajas comúnmente requieren un subsidio público significativo y los programas basados en el mercado no pueden alcanzar estos niveles. Entonces, ¿cómo puede el mercado crear viviendas asequibles? Así como un proyecto con subsidio público tiene un costo total de desarrollo, una vivienda a precio de mercado tiene un costo total de desarrollo. Esto incluye todos los costos mencionados anteriormente, tales como terrenos, mano de obra y materiales. En un proyecto con precios de mercado, los ingresos por alquiler deben alcanzar o superar el costo total de desarrollo. La mayoría de las unidades en un proyecto de ingresos mixtos serán alquileres a precio de mercado que cubrirán la mayor parte del costo de desarrollo. Sin embargo, la parte de las unidades de alquiler con restricción de ingresos no generará tantos ingresos como los alquileres de mercado. Por lo tanto, para cubrir estos ingresos restantes, comúnmente se necesitan incentivos o compensaciones para los desarrolladores. Entonces, así como el proyecto de vivienda asequible necesita los ingresos por alquiler y el subsidio para cubrir el costo del desarrollo, un desarrollo a precio de mercado también debe tener sus costos cubiertos para crear desarrollos de viviendas de ingresos mixtos. Cuando vemos la gama de la vivienda, estos programas pueden diseñarse para satisfacer una variedad de necesidades. Sin embargo, estos programas suelen estar dirigidos a personas que ganan entre un 60 y un 80% de la AMI. Esto permite que las herramientas basadas en el mercado aprovechen la inversión privada para otorgar subsidios y complementar los recursos de la ciudad dirigidos a los niveles de ingresos más bajos. Entonces, ¿por qué importa todo esto? La ciudad está lanzando el proyecto de expansión de vivienda asequible para aprovechar las herramientas basadas en el mercado y aumentar la construcción de viviendas asequibles y de ingresos mixtos en toda la ciudad. Para obtener más información sobre este esfuerzo, se pueden encontrar videos y recursos adicionales en línea y en el informe de antecedentes.